La mañanera de Ángel dominical, domingo 28 de febrero del año 2021. Voy a tocar con usted hoy un tema que no sé si ha pensado en él alguna vez. Hoy en México hay una situación interesante en lo que se refiere a la parte que se llama, mediáticamente hablando, las colaboraciones de opinión. No son trabajos de investigación periodística, no son tampoco reportajes, no son tampoco la descripción de una noticia o el dar cuenta de una noticia de una manera casi aséptica, simplemente relatar el hecho, sino el periodismo de opinión es aquel donde la persona cuya firma aparece al principio o al final de ese trabajo expresa lo que piensa acerca de tal o cual tema o en torno a este o aquel problema. En algunos casos se emiten solamente opiniones, juicios de valor, y en otras, algunos emiten recomendaciones o medidas que piensan ellos deberían tomar los gobernantes, los funcionarios o los dirigentes partidarios. En la medida en que se pase de gobiernos o de gobernantes verdaderamente democráticos, demócratas, que aceptan la crítica, que aceptan el disenso, que buscan el consenso para avanzar para etapas superiores de la vida democrática de ese país, se encuentran con situaciones que vale la pena mencionar. Hoy, por ejemplo, en los tiempos que corren, países como la República Popular China, la República Democrática y Popular de Corea, mejor conocida como Corea del Norte, Turquía, quizá ahorita por el golpe de Estado en Birmania, en países europeos como Polonia, Hungría, en los países africanos, en un buen número de ellos, en, ¿qué le diré?, en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, y empieza a verse este fenómeno también en México. ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente en que el periodismo de opinión sufre el embate de la gobernación reinante en los países que mencioné. Y se expresa este embate en que el periodista que hace periodismo de opinión no puede escribir o decir o comentar sobre aquello que le place. No. Tiene que ajustarse a lo que el gobernante autoritario y populista juzga conveniente, adecuado y correcto. Esto tiene un reflejo en las empresas mediáticas, sea una estación de radio, un canal de televisión o un medio impreso, sea un periódico diario o una revista semanal o mensual. En esas condiciones, pues, la vida democrática sufre, en algunos casos de una manera grave, profunda, y en otros, simple y sencillamente, es un efecto menor que es resuelto de múltiples maneras. La más común es que un periodista de opinión deciden que ya no es conveniente que permanezca ahí, le dan las gracias en algunos casos, en otros simplemente ya no le aceptan sus colaboraciones y se va a buscar otros espacios. Cuando los encuentra, continúa haciendo su trabajo. Pero en la medida en que los periodistas de opinión se plieguen a esas amenazas o producto del temor que genera las amenazas del Todopoderoso, del gobernante en turno, autoritario, cerrado,
que busca el pensamiento único en un gobierno unipersonal, probablemente ese periodista padezca dificultades mil en lo material, es decir, no encuentra un lugar donde expresar sus opiniones y que le paguen por ello, es un trabajo. Pero también, decía, encuentra esta posición un reflejo en las mismas empresas o en los propietarios de esas empresas. Yo soy desde hace muchos años de esta idea, no sé si la comparte usted. En tratándose de la libertad de expresión, el único que puede decir que la va a ejercer a plenitud es el dueño de ese medio. ¿Y por qué pienso esto? Porque si hay alguna represalia del gobierno, bueno, pues el dueño de ese medio es el que la enfrentaría. De tal manera, pues, que el cambio, la movilidad de un periodista de opinión de un medio al otro, cuando hay gobernantes autoritarios, es la regla. Hoy se ha dado en México, en estos 2 primeros años, en un número no despreciable de periodistas de opinión que han debido dejar por X o Y razones un medio y tratar de incorporarse en otro. En algunos casos, la incorporación ha sido prácticamente inmediata. Salir de un medio el viernes y el lunes ya estar en otro. Pero esos son los menos. Esos son los casos de periodistas de muy alto prestigio, con una gran carrera en estos terrenos de la opinión, académicos algunos de ellos, pero son los menos, decía. En los más, las dificultades que enfrenta quien decide irse mejor con sus fierros a otra parte, encuentra, decía, muchos obstáculos y padece estrecheces que las lleva con dignidad en algunos casos y en otros, hay que decirlo también, se pliega a la realidad ante las constricciones materiales, económicas, en su familia, en su vida diaria, etc. Esta es una situación no fácil de enfrentar y mucho menos de resolver. ¿Qué debe hacer el periodista de opinión ante la situación que se está gestando o que ya aparece en México en los tiempos que corren? Debe tomar en serio esa actitud de amenazas, de críticas absurdas sin el menor sustento de parte de López a empresas, prácticamente a todas las empresas mediáticas, porque no hay una sola que le satisfaga. Quizá La Jornada, que es un periódico que vive de la publicidad gubernamental, estamos hablando en estos 2 años de varios cientos de millones de pesos. Pero ¿qué pasa en las otras empresas que deben sobrevivir con el ingreso de la publicidad, con la venta de ejemplares del periódico, de la revista, etcétera? Eso, pues, ejerce una presión que en algunos casos los periodistas de opinión no son capaces de aguantar hasta el final. Se rinden en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Simplemente porque ya no pueden escribir de aquello que les dicen, o sus temáticas o los temas que maneja pues ya no concuerdan con el, vamos a decir, el modito del todopoderoso, del gobernante en turno, o del humor con que se levante, por ejemplo. Lo ha visto usted hoy en los juicios sobre la Auditoría Superior de la Federación y el informe en la parte correspondiente a los costos que hay que pagar con motivo de la cancelación del proceso de construcción del nuevo aeropuerto. Al presidente no le gustaron esas opiniones. En una democracia y en una entidad o en un país donde se respete el periodismo de opinión, nada pasaría, simplemente un
opinante, un periodista profesional de la opinión, expresa su opinión y al otro día escribe sobre otro tema y otro tema. Pero en México empiezan, decía, a darse una serie de presiones que ya se reflejan en no pocos espacios mediáticos. ¿Qué hacer ante esa andanada o esa situación? Aceptarla y escribir, los que escribimos de cuestiones económico y políticas y criticamos al gobernante y a sus funcionarios por esta o aquella medida, ¿qué nos quedaría en ese caso? ¿Escribir sobre deportes, sobre espectáculos, sobre el último chisme de esta pareja que se separa o se pelean, etcétera? ¿O simplemente dar las gracias y enfrentar la realidad producto de un gobernante autoritario, reacio y renuente a aceptar la crítica y enfrentar las consecuencias? Usted se preguntará, bueno, ¿por qué Ángel está planteando eso? Huelo en el ambiente una situación de esa naturaleza. ¿Qué decisión voy a tomar? Usted será el primero en enterarse. Por lo pronto, le señalo, le digo de manera clara que el presidente de la República está orillando a empresas mediáticas a decirles a algunos de los que ahí colaboran sobre qué deben escribir, o mejor dicho, sobre qué no deben escribir. ¿Aceptarán todos esas instrucciones? No lo sé. En ese terreno solamente puedo hablar por mí mismo. Y la decisión que tome, como dije, usted será el primero en conocerla. Por lo pronto, ahí le dejo esta opinión sobre lo que está empezándose a dar en México ya de manera abierta en lo que se refiere a ese género periodístico, el periodismo de opinión. Gracias y lo espero mañana lunes, cuando comenzaremos una semana más en este espacio donde no existe ese problema acerca de qué opinar y cómo opinar. Gracias.